Muy bien, ya íbamos conversando aquí en estudios con Abel Salinas, ex ministro de Salud y entendido precisamente en estas pandemias, en fin, estas emergencias y estos virus. Hablábamos hace un momento del H1N1, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Le preguntaba, por ejemplo, con el H1N1 y este coronavirus. Bueno, primero, bienvenido. Gracias por atender a nuestro llamado. No, un placer siempre estar acá y sobre todo en estos momentos que es importante poder tener alguna información más o menos precisa. Exacto, además comunicar, digamos bien, para que la población comprenda, todos comprendamos de qué y frente a qué problemática estamos. Porque, a ver, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, efectivamente ha hecho una declaratoria. Emergencia internacional, ha dicho, de propagación. Y lo que ha dicho es que tiene una preocupación básicamente porque este virus se propague a países cuyos sistemas de salud sean débiles. Es decir, nosotros hablamos del Perú, aquí hablamos de un sistema débil, eso es lo que tenemos. Así es. Bueno, creo que eso es innegable. Nuestros servicios de salud no pasan el mejor momento. Es cierto que es un tema que viene acumulándose de mucho tiempo. Crónico ya, ¿no? Así es. Y que lamentablemente no hay digamos, no vemos que esto esté mejorando, y entonces es cierto que significa un riesgo grande y una preocupación, y a eso se refiere la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud del Perú ha dicho que está preparado para atender y enfrentar una situación de esta gravedad, digamos, con el coronavirus. Ahora, desde su punto de vista, ¿realmente estamos preparados? Doctor, le pido absoluta Sí, sinceridad. la verdad que hay que estar preocupados. Yo creo que no debemos ser más allá de alarmistas. Sin ser alarmistas, pero así sí es. ser Pero evidentemente objetivos. esto es una amenaza mundial, no cabe ninguna duda. Yo creo que esta más bien es una oportunidad de prepararnos, porque si este coronavirus, ciertamente ya ocurrió el caso de contagio de una persona a otra, es decir, no es tan contagioso como por ejemplo era el H1N1, Que aquí mató en el año 2009, me decía. más de 200 personas, Correcto. sobre todo personas gestantes, personas obesas y también niños con síndrome de Down. Fueron los más afectados, los que tuvieron las enfermedades más graves por H1N1. Correcto. Y yo creo que ahí ¿Y por la qué experiencia, esta condición en particular? bueno, son comorbilidades, son cosas que a veces el paciente puede tener, el ciudadano puede tener, y que predispone a que la enfermedad sea más agresiva. Correcto. Enfermedades del corazón, diabetes, etcétera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, más que hacer una crítica, hay que tratar de aprender, de repetir lo que se hizo bien. En el 2009, el Perú enfrentó la pandemia de H1N1 y tuvo una reacción que en mi concepto estuvo mucho más sólida. También era un virus que no conocíamos, como este coronavirus. Ajá. No conocíamos qué tan impacto, qué tanto podía causar de enfermedad, de muertes, etcétera. Hoy sabemos que el coronavirus no es tan contagioso probablemente, por lo menos hasta ahora. Correcto. Y tampoco es tan letal, es decir, causa muertes lamentables, cualquier muerte es lamentable, pero probablemente es menos letal que otros virus. Correcto. Es mes y medio de declarada la emergencia, entiendo yo, Así es. o de diagnosticado el problema. Desde ¿no? diciembre pasado. Correcto. Ajá. Y contamos más de 200 víctimas, vamos 213 víctimas a nivel ya. mundial. Y seguramente incrementarán, ¿verdad? Correcto. Pero la reacción, y yo me quería referir al 2009 porque hay que copiar algunos modelos. Lo primero que se hizo aquella vez fue formar un comité nacional de lucha contra la pandemia, y un comité nacional que lo presidió diariamente el viceministro de Salud, que era en ese entonces el doctor Melitón Arce. Y todos los días existían las reuniones con todos los equipos, en una reunión intersectorial, y se daba cuenta de lo que estaba pasando minuto a minuto en otras partes del mundo y también en el Perú. Correcto. Se estableció además algo que se llama la comunicación de riesgo, que es algo que probablemente es muy interesante y muy oportuno, porque si no se establece una vocería oficial, Exacto, con información real y oportuna, entonces se crean muchas corrientes de información que no necesariamente son verídicas. Escuchábamos hace unos momentos al presidente de la Sociedad de Infectología del Perú, que en Cusco le parecía un poco exagerado
que ciudadanos chinos que no venían de la ciudad afectada, sino de otra, de Beijing, hubieran sido aislados. Para él era un exceso. Y es pero cierto. Mejor pecar de exceso que exacto, por defecto, ¿no? Pero ya crea, además, seguramente en Cusco, habiendo tantos turistas, crea pues un pánico diferente, ¿no? Yo creo que está faltando, y yo creo que ahora el Ministerio podría rápidamente asumir el liderazgo real de esto con la vocería, con la comunicación. Exacto. Y acá ya tenemos información, digamos, publicada por diversos medios que dice: MINSA descarta casos de coronavirus en turistas chinas en Machu Picchu, y oficialmente el MINSA, realmente el MINSA, no ha declarado, no ha descartado absolutamente nada. Exacto. Y casualmente por eso creo que uno de los éxitos, porque la comunicación efectiva, esta comunicación de riesgo es válida no solamente para el público en general, sino para el propio recurso humano en salud. El trabajador de salud también recibe la información a través de Se alimenta de esa comunicación. De manera que hay que implementarlo rápidamente. Correcto. Solo para aclarar y para recordar, es el sábado recién se va a saber, porque ya se le han practicado pruebas a estas personas, recién el sábado conoceremos si efectivamente están infectados o no con el coronavirus, es decir, si está en el Perú o no. Exacto. Probablemente, o si tuvieron la enfermedad, que ya no la tienen, porque ya están asintomáticos ahora, y que no contagiaron a más personas, es decir, no tenemos gente alrededor, porque ahí está el problema. Exacto. El problema no es que alguien haya venido solamente con el virus, sino que haya tenido la posibilidad de contagiarle a otra persona, cosa que hasta ahora solamente hemos visto en Estados Unidos en un caso, el día de hoy, pero no es tan contagiosa felizmente. Pero eso no quiere decir que el comportamiento no cambie en las siguientes semanas. Correcto. Por lo tanto, hay que estar preparados, y yo creo que además, como en el mundo, esperamos no solamente este coronavirus, esperamos otros virus también que pueden... Van a seguir llegando. Así es. Y por lo tanto, esta es una prueba interesante para el Perú. Creo además, después de hablar del Comité Nacional de Lucha de Control, además de hablar de la comunicación de riesgos, yo creo que implementar los hospitales, los centros de referencia donde se podrían atender los puntos de embarque o de llegada de viajeros. Exacto. Es importante que ya esté mucho más activa la vigilancia. Todavía lo vemos... Exacto, están un poco apagados o dormidos. Exacto, inclusive la norma técnica, yo la leía, aún no ha sido difundida, no está implementada. Si llegaran pacientes, por ejemplo, al aeropuerto, que manifiesten tener los síntomas respiratorios típicos de un virus como en este caso el coronavirus, ¿tendrían que acudir a dónde? ¿El MINSA lo ha dicho en algún momento? Claro, pero no está claro, inclusive, no, pues, pero evidentemente deberían ser vistos en la sanidad aérea, en el propio aeropuerto, y deberían ser trasladados, y ya deberían estar definidos todos los hospitales. En todos los aeropuertos. Que van a recibir. O los internacionales, ¿no? Sospecho que, porque se anunció que iba a ser el Hospital Carrión uno de ellos. Ajá. Sin embargo, también sabemos todos los problemas que tiene el Hospital Carrión, y antes de anunciarlo como un hospital de referencia, tendríamos que haberlo potenciado para que esté en la capacidad de recibir este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las medidas que tendrían que tomar? Aislar inmediatamente. Así es, y el aislamiento no se hace solo con biombos. Claro. O sea, requiere ambientes especiales, requiere algún tipo de filtros. Exacto, y que los propios médicos, en fin, el personal que esté en contacto con ellos tenga una protección. Así es, tengan equipos de protección. De cierto nivel, además. Así es, y no es una mascarilla simple solamente. No, claro, no. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante ya implementarlas. Pero eso no existe en este momento. Eso todavía lo vemos con lentitud. Es cierto que se necesita el presupuesto, pero hay que hacerlo inmediatamente. O sea, con el H1N1 sí hubo. Sí, claro. Recuerdo que llegaron trajes especiales. Así es. Los trajeron, no recuerdo de dónde, si de Estados Unidos o de algún lugar. Y se tenía el material, y Exacto. Se implementaron áreas, se aislaron áreas para manejar a los pacientes pero en por lo algunos menos hospitales. Sí tenemos la capacidad, podemos estar tranquilos, tenemos la capacidad de diagnosticar, o sea, el sábado realmente sabremos si han estado infectados estas personas, si han podido además infectar a otras. Sí, las pruebas, los kits de las pruebas llegaron al Perú hace algunos días, han estado en un proceso de validación, por lo que entiendo. Entendí que el día de hoy iban a anunciar los resultados, pero aparentemente van a salir hasta el día sábado. Bueno, debe ser porque son los primeros casos. Correcto. Pero de ahí en adelante debería haber la posibilidad de tomar las muestras en la parte del Perú donde se encuentra el caso sospechoso,
y pueda ser derivado al laboratorio central, que en este caso está acá en Lima, en el Instituto Nacional de Salud. Correcto. Bueno, estamos probablemente, como dice la OMS, el director general de la OMS, ante un potencial brote mucho mayor, es lo que ha dicho, ¿correcto? Y hay preocupación efectivamente por sistemas de salud débiles como el nuestro. Así que esperemos entonces que inmediatamente, como se conoce, se pongan las pilas y a ver, coordinen de alguna manera asertiva. Así es, y que la comunicación sea oportuna, seria, que no nos cree caos, sino que nos cree la alarma y la seguridad suficiente. Correcto. Yo le quería justo preguntar, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el H1N1 y el coronavirus? Si bueno, se sabe, son virus... porque afectan directamente a la vía respiratoria, fundamentalmente, ambos. Pero hay muchos tipos de virus, inclusive dentro de los de virus influenza, algunos son más agresivos que otros. Algunos simplemente nos pueden ocasionar un poco de tos, de fiebre y nada más. Claro. Otros pueden ocasionar neumonía, dificultad respiratoria severa. Como es el caso del coronavirus. Bueno, el H1N1 también podía ocasionar eso. Exacto. Así es. Correcto. Lo que ocurre es que aparentemente lo poco que conocemos todavía del coronavirus, porque tiene muy poco tiempo, es menos letal, causa menos muertes. Pero eso no puede ser la justificación para estar con los brazos cruzados, claro, desde luego. Por supuesto, deberíamos establecer protocolos, porque no solamente será el coronavirus, como dice, van a ser otros virus en algún momento y debería haber un protocolo establecido para recibir y para tratar, digamos, esos problemas. Y de manera que esta es una oportunidad para ya ir implementando medidas. Replicando lo hecho y lo aprendido con el H1N1. Yo creo que sí, yo creo que lo que se hizo aquella vez, y yo me siento muy orgulloso de haber trabajado al lado del viceministro, del doctor Melitón Arce, porque la verdad que fue un manejo extraordinario de esa pandemia en el Perú. ¿Pudo haber más muertes en el 2009? Así es. Pudieron haberse dado más muertes, pero creo que fue muy bien manejado. Correcto. Bueno, esperemos ahora entonces que despierten nuestras autoridades de salud específicamente y se reduzca la posibilidad entonces de que se propague en nuestro país. Muchas gracias, Abel Salinas, exministro de Salud, por estar esta noche con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias a las 10.